y comenzamos, ¿no? Entonces, este tema de sockets es el antecedente para comenzar a ver ya la programación distribuida. ¿Qué significa? Es un mecanismo de comunicación. Para ir teniendo más detalle, permítanme, déjenme ver qué pasó. Ah, ya está. Bien, cuando hablamos de un socket, estamos hablando de un concepto que nos permite a nosotros hablar de que vamos a comunicar dos procesos. Recuerden que la palabra procesos aquí es sinónimo de tarea o de programa. ¿Qué es un proceso? Puede ser el PowerPoint que estoy utilizando, puede ser el Zoom con el que estamos teniendo la clase, puede ser un procesador de textos, cualquier programa, software que tengan ustedes instalado en su computadora, pues es un proceso, ¿no? Llamarlo proceso tiene que ver porque en sistemas operativos así son conocidos los programas. Entonces, en un socket, la intención es que yo comunique dos programas, ¿no? Posiblemente o generalmente situados en computadoras distintas. Y adicionalmente, pues que pudiesen estar incluso hasta en redes distintas, ¿no? La idea es que puedan intercambiar cualquier flujo de datos, el que tú quieras, pero generalmente con una forma de hacerlo con un orden y que obviamente eso nos genera confianza en que los datos se están transfiriendo de manera adecuada. Bien, ahora, también socket es conocido como el nombre para una API, lo que conocemos nosotros como interfaz de programación de aplicaciones, una API. Ah, ¿un socket es una API? Sí, también es conocido como una API. Vamos a ver una nota al final de esto de API. Es un concepto que debemos dominar al 100 en nuestra área y a veces yo he notado que este concepto tiene como muchas referencias y a veces se forma a través de la experiencia, pero es importante aquí en esta materia que tú tengas muy claro cuando yo hablo de una API, qué es, ¿no? Entonces ahorita lo veremos más adelante. Seguimos con lo de sockets, ¿no? Entonces es una API para toda la familia de protocolos de Internet. Esa API, ¿quién nos la va a dar a nosotros? El sistema operativo. Windows, Linux, en el que estemos trabajando, a nosotros nos da una API. De hecho, esa API es la que nosotros vamos a utilizar o estamos utilizando en esta práctica 1. Otra cosa, los sockets, pues estamos hablando de sockets de Internet, son un mecanismo, ¿no? Para entregar paquetes de datos. Es muy importante que tú asocies que ese mecanismo toma los datos de la tarjeta de red, o sea, de la capa de red, y los envía a los procesos o hilos apropiados. Aquí me gustaría hacer una pregunta, así muy, muy rápido. ¿Está Gudiño José? Sí, profesor. Sí. Eh, gracias, José. ¿Me podrías decir para ti, aquí en esto que estoy hablando de la tarjeta de red a los procesos o hilos, ¿tú qué comprendes de esto? Es decir, para ti, ¿qué serían esos procesos o hilos de los que estamos hablando aquí? Me está preguntando qué es un hilo. Sí, ¿qué son los procesos o hilos aquí en esta definición o en este párrafo de sockets? ¿Qué Pues, serían? pues, pues son la secuencia de tareas que son ejecutadas por el sistema operativo, ¿no, profesor? ¿Cómo cuáles serían? Mm, ¿Sí queda clara la pregunta, José? no, profesor. Sí, aquí en la definición estamos hablando de que entregan paquetes de datos. Esos datos dice que vienen de la tarjeta de red. Ahorita tú, por ejemplo, estás recibiendo datos en la tarjeta de red. Los datos, por ejemplo, de la videollamada que estamos teniendo.
¿A qué proceso se le está entregando esos datos de la videollamada? Por ejemplo, mi voz que ahorita estoy expresando son datos, llegan a tu tarjeta de red en tu computadora y tu tarjeta de red, ¿a quién le entrega ese flujo de datos? No, profesor, no me queda claro. ¿No? Bueno, se los entrega pues a Zoom, el proceso es Zoom, ¿no? Yo expreso mi voz, bueno, sí. llega a tu computadora la tarjeta de red y se la entrega a Zoom. Si tú tuvieses varias sesiones de conferencia, por ejemplo, estaríamos hablando de que tienes varios hilos, o sea que a lo mejor tuvieses abierto Microsoft Teams, que tuvieses abierto Webex o Google Meet o cualquier otro software, y ahí también pudieses estar recibiendo, a lo mejor te estuvieses conectando a otra sesión, ¿no? Que no sería lo habitual, pero pudiese ser. Entonces, esos datos se estarían entregando de tu tarjeta de red, lo recibe tu tarjeta de red y se los envía a Zoom o a Teams o al que convenga, ¿no? A los datos que convengan, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso hacía esta pregunta, para que todos vayamos, me interesa que vayamos en el mismo contexto, para que no, yo nada más no esté hablando y de repente pues no asociemos lo que estoy diciendo, ¿no? Gracias, José. Bien, entonces, en un socket voy a requerir un parámetro muy importante que es la IP y un puerto. Aquí me dice que yo necesito dos IPs, por supuesto, ¿no? Necesito una IP que es la IP de donde voy a enviar los datos y la IP donde voy a recibir los datos. Voy a necesitar un protocolo de transporte, típicamente pues TCP, y un par de números de puerto donde obviamente yo voy a escuchar y otro va a escribir. Entonces seguimos. Esta comunicación entre procesos o programas requiere que se cumplan ciertos requisitos. Número uno, que el proceso sea capaz de localizar al otro. ¿Cómo es que un programa, un proceso, es capaz de localizar a otro programa? No sé si alguien quisiese comentarlo, participar. ¿Cómo es que un Profesor, programa? Sí, adelante. ¿podría ser por la dirección IP o la dirección de puerto? Sí, claro. ¿Alguna otra forma en la que lo localice? Por el ID de proceso en caso de que fueran el mismo sistema y se conocieran. Muy bien, Eso. muy bien, por el ID de proceso, por la IP. Y ambos procesos dice aquí que deben de ser capaces de intercambiar cualquier secuencia de octetos. Aquí octetos se usa de forma genérica. No hay una pues regla que nos diga que siempre van a ser octetos. Esto cambiar, puede cambiar y esos datos pues tienen que ser pues relevantes, ¿no? No va a ser la misma secuencia, obviamente, para ahorita, para esta sesión de Zoom, para una película de Netflix, para algún otro software que estuviésemos utilizando sobre Internet y que requiramos esos datos, ¿no? Entonces, eso es para los requisitos del socket, ¿sí? Estos números de puerto. Y aquí aparece el término de arquitectura cliente-servidor. La comunicación pues debe de ser iniciada típicamente por el servidor, que es quien dice, bueno, aquí estoy y espero que otros me hablen, ¿no? Yo nada más me quedo a la escucha. Y el otro proceso que es el cliente, pues es el que va a enviar peticiones o va a escribir o va a hacer algo para que el servidor lo escuche. Entonces, este proceso que ya existe en alguna máquina, también lo seguimos viendo, aunque ya no lo establezcamos con el modelo cliente-servidor, pero intercambiar mensajes sigue apareciendo, por ejemplo, en WhatsApp, en cualquier app de mensajería, en el correo, en la transferencia de archivos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y la idea es que esa información pues se transmita por diferentes capas de red.
Bien, con eso digo, conceptualmente cierro esta parte que había que revisar de lo que era un socket para pasar al código. Y ya nada más para cerrar en esta parte teórica, me gustaría comentar qué son las APIs, ¿no? Las interfaces para programar aplicaciones. Antes de pasar a esta otra slide, me gustaría comentar que, a ver, permítanme, déjame ver cómo lo... Permítanme, déjenme, voy a tratar de... dibujar algo, ok. Sí, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Bien, gracias. Entonces, cuando yo hablo de un concepto de API, ¿sí? Ese concepto de API es muy amplio y me gustaría, por ejemplo, la vez pasada yo hablaba del sistema del SAES de UPITA y que yo decía, bueno, pues en el SAES yo puedo inscribir, yo puedo ver una calificación, yo puedo registrar yo como profesor una calificación. Entonces, esto para mí podrían ser funciones, es decir, si le pongo aquí parámetros. Y esto para mí es lo que viene a ser una API, una interfaz para programar aplicaciones. Es una interfaz entre programas. Esta interfaz del SAE se la presento a otro programa. Por ejemplo, si yo quisiese hacer la aplicación móvil, se la presento al lenguaje de programación Android y le digo en Android que haga los clientes para mandar llamar a la función, al método, inscribir al servicio ver calificación, al servicio registrar calificaciones, pero esta para mí es la API del SAE. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte aquí para todos, muchachos? Sí, profesor. Bueno, para mí sí. Muy bien, gracias. Entonces, ahora en esta materia, en esta unidad de aprendizaje, hay muchas formas de construir las APIs y es algo que me interesa mucho resaltar, ¿no? Nosotros aquí les estoy compartiendo la parte de 3 formas de representar una API, pero con diferente nivel de abstracción. Supongan ustedes que este que está en negrito aquí, este que estoy señalando del lado izquierdo, dice, yo quiero escribir hola mundo en la pantalla. Entonces una API sería como todo esto, que hace todo el trabajo desde el principio. Por ejemplo, yo aquí podría decir, pues trazo sobre un papel la forma de las letras, los espacios, creo una matriz de cuadrados negros y blancos que se asemeje a esa sucesión de letras. Y luego en ensamblador escribo la información de la matriz en la memoria intermedia, o sea, en el buffer de la pantalla del monitor, y utilizando alguna instrucción del sistema operativo, hago que el sistema operativo se comunique con la tarjeta gráfica para que la tarjeta gráfica pues haga el volcado de toda esa información sobre la pantalla y despliegue Hola Mundo. Obviamente esto que estoy aquí platicando se oye como muchísimo trabajo, como todo este esfuerzo muy arcaico nada más para mostrar un mensaje de Hola Mundo. Bueno, también puedo utilizar una API del sistema operativo. Esa API me va a decir, número 1, hay que cargar una fuente tipográfica de las que tiene instaladas o acceso al sistema operativo. Le digo al sistema operativo que borre la pantalla, por ejemplo, con el famoso clear en Linux o CLS en Windows,
comandos ls o clear de borrar pantalla, y luego le digo al sistema operativo que dibuje el texto hola mundo y se acabó, ¿no? Pero está también la otra, donde yo de este lado le digo que utilice una aplicación, un programa que a lo mejor tú hiciste en Java, en Python, lo que tú quieras, pero le dices que ella haga toda la chamba, ¿no? O sea, tú nada más escribes un documento, por ejemplo, HTML, que diga hola mundo, y se acabó. Ya no haces más para que el navegador lo pueda presentar en el monitor. Los puse a propósito en 3 colores para explicar de qué se trata sistemas distribuidos. En distribuidos estamos hablando de esta noción, la que está en color negro, donde vamos a revisar pues desde abajo cómo se hacen las cosas. Y aquí lo que está en color violeta o morado, nos estamos refiriendo ya a la parte superior de las aplicaciones. Para los que saben utilizar JSON, para los que saben programar ya en algunos entornos, en la nube, y que ya todo esto es prácticamente nada más conectar cosas, escribir alguna sentencia y logras el mismo resultado que de lo que estamos hablando acá en negrito. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí en violeta o en morado, pues tú siempre vas a usar una marca ya hecha, un Amazon, un Google, un Microsoft. No hay forma de que aparezca un nombre mexicano, un nombre que sea latino, que sea, al menos en este contexto del que estoy hablando, porque no trabajas desde abajo, o sea, no haces toda la, vamos a llamarlo así, la maquinaria para que eso funcione, sino te atrae más la ingeniería, por ejemplo, de yo no quiero hacer toda la ingeniería de abajo, prefiero trabajar en la ingeniería de arriba y yo nada más conectar cosas y ver ya que operen o que funcionen los programas, que se muestren los resultados, etcétera. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? No, por mi parte no. Personalmente no, profe. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, sí, sí. Sí, profesor. Hasta ahorita todo Bueno, bien. muy bien. Bueno, pues vamos a ver ya el código entonces. Bueno, este concepto entonces, como dijeron que ya quedó, quiero pensar que entonces ya puedo ponerlo en el examen, ¿no? Y no debería de haber problema, ya que para todos ha quedado claro. Digo, es un concepto de referencia, no es un concepto propio de la materia, es algo que ya debemos manejar, pero si no lo manejábamos, pues al menos, o ya lo manejábamos, recordarlo. Bien, vamos a ir a revisar el código de la práctica 1 para que comencemos a revisarlo. Pregunta, ¿pueden levantar la mano quien aún no ha descargado y tratado de hacer la práctica 1, descargado el código y tratado de hacer la práctica 1? ¿Quién no ha descargado y tratado de ejecutar el código de la práctica 1? Si levanta su mano. Muy bien, gracias. Pueden bajar. Ah, ok, todavía llegan más. Ok, sí. Ok, bueno, sí son algunos. Casi la mitad. Bien, bueno, miren. La práctica como tal a nosotros, voy a ir aquí a las prácticas. A nosotros nos habla de ejecutar, lo había hecho la vez pasada, de ejecutar un pequeño programa que se llama servidor eco y otro que se llama cliente de eco, ¿verdad? Era uno que era Java. Bueno, aquí estoy en esta carpeta de donde tengo el código de la práctica 1, que es este. Ustedes también lo deben de tener. Hay varios archivos, me parece que son 7, algo así, no recuerdo ahorita exactamente el número, pero bueno,
Entonces, lo que hice la vez pasada fue decir, bueno, voy a ejecutar el servidor echo en el puerto 5000. Estos programas, como vimos, nada más se trata de enviarse mensajes. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que la dirección ya está en uso. Qué raro. A ver, déjenme ver si cambiamos a otro puerto. Ahí está. Bueno, ya está funcionando en el puerto 6000. Ahora vamos a ver el código. Bien, este es el código del servidor, el que acabo ahorita de ejecutar. Número 1, yo necesito primero importar la biblioteca.net, la biblioteca de red, que es un paquete, una carpeta, viéndolo en nuestro explorador de archivos, es una carpeta que contiene los archivos de Java necesarios para que podamos comunicarnos en la red, para hablar por la red, ¿sí? Podría yo incluso ubicarlo como una API de red, ¿no? También está la de IO, Input Output, que es la de entrada-salida, que son las clases para que yo pueda leer principalmente de teclado y monitor, pero puedo leer desde cualquier otra fuente de entrada o de salida, ¿no? Como son, pues en este caso, los sockets, ¿no? Puedo yo tener un socket conectándome a Google o conectándome a Netflix para recibir flujos de datos y yo como cliente, pues empezar a desplegarlos, ¿no? Entonces, ese es número 1. Recordemos aquí en Java, yo declaro mi función principal, coloco los argumentos que voy a recibir desde consola. ¿Alguno de ustedes recuerda por qué se llama args este parámetro? Porque es de argumento, argument. Ajá, argument string, ¿no? Cadena de argumentos. Que aquí en la terminal yo acabo de poner, la verdad, la cadena de argumentos, ¿cuál es? Es esta que está aquí. Puse Java, el nombre del programa y 6000. Entonces, por eso aquí es un arreglo de cadenas. ¿Por qué tiene una marca para indicar que puede ocurrir una excepción de entrada-salida? ¿Alguien que me quiera comentar para recordar esta parte? Porque está leyendo de teclado. Entonces, esa excepción se pone en caso de que haya algún problema al leer de teclado. Ok, ¿cómo qué problema podría haber de teclado? El ¿Qué rebote. es una excepción? ¿Mande? El rebote, ¿no? Que puede pasar en un tiempo mínimo y pueda mandar, no sé, si yo quiero mandar 6000, me agarre un 60,000, de pura casualidad, ¿no? Bueno, lo veo muy remoto eso que acabas de comentar, pero digo, podría ser, Profesor, pero hay algo. Sí, Que Alan. no por haya teclado, por ejemplo, ejemplo. sí, Podría ser ¿Sí, el Alan? problema. por ejemplo, en este programa me he dado cuenta que a veces pones la palabra y hasta la segunda vez que no la pones es cuando ya recibes el eco del siguiente, del programa. Ujú. Entonces yo digo que esa es una excepción. No exactamente, más bien es una cuestión de la programación que ahí hay que resolver. Recordemos, excepción viene asociado a un error que yo sé que puede ocurrir. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números enteros, ¿cuál sería un error típico que lo podríamos llamar excepción? Podría ser que yo quiero sumar un número flotante y un número entero, por decir algo. Ahí la posible excepción es que los tipos de datos no coinciden, aunque también podría ser que yo pudiese sumar el número entero en el flotante y no habría problema. Donde se ve más elocuente esto de las excepciones es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero dividir dos números enteros, y paso un número, el 0, y digo, vamos a dividir uno entre 0? ¿Qué pasa ahí? No se puede. ¿Por Si qué? vamos a la indeterminación. Ok, va a ocurrir Que- una indeterminación, muy bien, va a ocurrir una excepción. Es decir, las excepciones son errores que yo tengo documentados, yo como programador, y que sé que pueden ocurrir, y entonces doy un código con el cual
si llega a ocurrir esa excepción, el código reaccione. Por ejemplo, si estoy dividiendo dos números, uno entre 0, debe de lanzarse esa excepción y en la excepción yo pongo el código que digo, oye, no se puede dividir entre 0 porque es indeterminado, o el mensaje que tú quieras. Pero la idea es evitar que el error truene nuestro programa, ¿no? Que se quede pasmado, que se quede congelado y que no sepamos qué pasó. Aquí en específico, yo estoy hablando de por qué tiene una excepción esta función de main. Correctamente ya me dijeron porque puede ocurrir una excepción de entrada-salida. Esa excepción de entrada-salida incluso puede ser que yo tenga un teclado Bluetooth o un teclado USB o un teclado, digo, ya casi no hay de puerto serial, que lo desconecte y entonces no hay forma de recibir datos. Lo mismo podría pasar con un monitor, con una pantalla. Digo, son casos muy remotos, pero estoy mostrando cuándo podría ocurrir esa excepción. Otra posible es que el teclado está ocupado. Y aquí sí vendría un poco lo que comentó, me parece que fue Jorge, ya no recuerdo quién, de que decían, en este programa escribes algo y hasta la segunda palabra lo refleja. Por el buffer, ¿no? El buffer que tiene el teclado. Entonces, bueno, seguimos. Aquí me dice, args length, o sea, el argumento que yo acabo de escribir aquí como Java servidor echo 6000, ¿sí? Esta cadena de caracteres dice, ok, si es diferente de 1, o sea, no puse dos parámetros al menos, o sea, el nombre del programa y el puerto, le voy a mandar que un atentado contra mi inteligencia, ¿no? Le voy a decir, a ver, el uso de este programa desde consola es que pongas el número de puerto, ¿no? O sea, el nombre del programa con el número de puerto. No se puede correr el programa nada más con el nombre del archivo, ¿no? Voy a terminarlo, voy a limpiar pantalla. Vamos a ver, si yo lo hiciese así nada más de decir, voy a poner servidor echo, el puro nombre, aquí está, ¿verdad? Uso desde consola, atentado contra mi inteligencia, a prueba de ingenieros. Uso desde consola, mira, es número de puerto. Ok, ya entendí. Entonces tiene que venir aquí el número de puerto, ¿no? Fíjense, ahorita este error, esta excepción que está ocurriendo, me sirve mucho para explicar también otra cuestión que se maneja mucho en sockets. Normalmente cuando yo abro un puerto lógico para el socket, lo que pasa es que queda reservado por el sistema operativo por un tiempo. Aunque yo salí ya del programa anterior donde había abierto con el puerto 6000, para el sistema operativo aún está abierto ese socket y por esa razón me dice que está ocupado. Entonces ahorita pues yo lo que tendría que hacer es decirle, bueno, pues me voy a poner en el 6001, ¿no? Y ahí está ya, funcionando. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿O voy bien o es demasiado descriptivo? No sé si me puedan decir o vamos bien así que voy explicando línea a línea. Perdón, para mí está bien. A mí también. Todo bien, profesor. Sí, está perfecto, profe. Igual, profe, todo bien, gracias. Muy bien, gracias, muchachos. Entonces, bueno, este if es lo único que hace, pues decirnos ahí que prevenirnos, ¿no? De que el usuario no supo cómo correr el programa, somos atentos, somos polite y le decimos, no, mira, se usa así. Ok, perfecto. Seguimos. Ahora, ya paso a esta línea 16 y aquí ya me dice el número del puerto, o sea, el número que el usuario escribió aquí, este 6001, yo lo tengo que convertir porque aunque yo lo haya escrito aquí como con número 6001, cuando lo lee, si ven aquí, lo lee en la variable args, ¿sí? Lo lee como un arreglo de cadena. Entonces, por esa razón aquí dice, utiliza la clase integer para convertir a entero el parámetro que está en la primera posición. Recuerden que este cuate de aquí es args, entonces el primer valor de args está en la posición del arreglo 0, por eso aquí está en el 6001, y se lo asocia a este número de puerto. Listo. Ya tengo
el número del puerto con el cual tengo que arrancar, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ir aquí abajo. Voy a abrir un bloque try y un bloque catch. Este bloque, lo que representa en Java, recuerden, es que dice try, ¿no? Intentar. Intenta hacer esto. Ya sabe, en Java ya sabemos que cuando hay un bloque try, quiere decir que aquí en todas estas instrucciones, todo lo que viene envuelto en try puede arrojarme un error, una excepción. Y en el caso de que eso pase, entonces inmediatamente ocurre un error aquí, lo va a mandar aquí al catch, atrápalo. Intenta hacer esto y si hay un error, atrápalo aquí, que va a ser una excepción de entrada-salida, y dile al usuario, oye, ocurrió una excepción cuando intentamos escuchar en el número de puerto fulano o esperando por una conexión. ¿Cuál es la excepción más clásica? Pues esta que dice aquí, ¿verdad? Yo intento abrir el socket, el número de puerto, el socket en el número de puerto 6001, que es el que acabo de abrir. Ok, lo intento abrir y ¿qué puede pasar para que me mande error? 1, el puerto ya está ocupado. 2, no tengo privilegios de administrador, es decir, la cuenta de usuario no tiene permisos para abrir puertos, ¿sí? 3, no existe el nombre, el programa o el socket con el cual quiero crearlo. No hay memoria suficiente para generar el socket, para construirlo. Y así sucesivamente puedo hablar de muchas cosas, casos en los cuales puede arrojar la excepción. Esos son los más populares. Entonces seguimos. Algo súper importante que necesito que vayas aprendiendo es que en Java, si no lo has visto, lo recuerdes, hay dos tipos de sockets. Un socket es el que se le conoce como server socket, que su nombre lo dice, es un socket de servidor, es un socket para escuchar. Cuando nada más tengo la palabra socket, la clase socket solita, estoy hablando de un socket cliente, un socket que para hacer peticiones. Server socket, repito, es para recibir peticiones. Socket es para enviar peticiones. De hecho, si me voy acá a cliente, ustedes verán que miren aquí cómo se llama. Socket. Aquí cómo se llama. Server socket. Esa es la diferencia. Este servidor socket asocia un puerto y se pone a la escucha. ¿Cómo lo hace? Pues aquí le puse, se llama socket del servidor. Recuerden, esta es la clase, nombre del objeto, y le digo, el socket del servidor va a ser ¿cuál? Mira, necesito crear el server socket. Esta es una función, un método que ya viene en Java escrito, ya está desarrollado. Es una API que estoy usando. Es la API de sockets. Sí, la API de sockets aquí dice, constrúyete un nuevo server socket, ¿sí? Y aquí le estoy pasando, si observas, lo mismo de aquí arriba. Le estoy pasando ¿el qué? El número de puerto. ¿Podría haber puesto aquí la variable número de puerto? Sí, sí la pude haber puesto y evitar hacer otra vez la transformación, pero bueno, son formas, modalidades de programar, ¿no? Este ya es escuchando peticiones, aquí dice el comentario. Una vez que esta instrucción se ha ejecutado, el servidor está como está en este punto. Ya se ejecutó, ya llegó hasta aquí y está esperando ¿qué? Peticiones. Aquí se va a quedar escuchando peticiones. Esta línea que sigue, como ustedes ven, dice accept, que es aceptar una petición de un cliente. Como aún no ocurre esa petición, el programa en realidad se ha quedado hasta este punto, hasta la línea 20. Está escuchando peticiones. Está esperando que ocurra la línea 21 para que pueda avanzar, para que podamos avanzar en las siguientes líneas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Entonces esa función socket, es donde vamos a escribir, o sea, esa va a recibir nuestra cadena de caracteres.
Bueno, hasta este momento nada más va a aceptar la petición. Todavía, como observas más abajo, viene la parte donde sí, exactamente, vas a escribir, vas a leer. Digamos que para entenderlo un poquito más gráficamente, me voy a regresar a mi línea de acá, a las slides. Sí están viendo, ¿verdad? Las slides, ¿verdad? Sí estoy compartiendo toda la pantalla. Sí. Sí, profesor. Sí, Sí se ve, profe. Correcto, gracias. Por ejemplo, aquí, esta es para mí la mejor forma de representar lo que es un socket. Tengo el plug, ¿sí? De un cable de red y tengo el zócalo donde inserto el plug del cable de red. Aquí ya construí el socket, o sea, ya puse, perdón, el zócalo. Está vacío, está la escucha, pero no hay forma de recibir información hasta que yo conecte el cable aquí, acepte una petición. Cuando acepto la petición, o sea que inserto aquí el plug, pues empezarían los LEDs indicadores de que estamos recibiendo, transfiriendo información, ¿no? Haciendo la analogía, estoy haciendo exactamente lo mismo aquí. Ya abrí mi socket, mi zócalo, donde puedo insertar el cable, pero todavía no tengo un cable insertado, entonces todavía no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, clarísimo. Gracias, Alan. Muy bien, entonces vamos a arrancar el cliente para que, bueno, yo lo tenía abierto, si mal no recuerdo. Sí, acá está. Vamos a arrancar el cliente para que pueda ir explicando la otra parte del código. Entonces, aquí, cliente de eco, y aquí le tengo que pasar una IP, que en este caso, pues ya saben, esto de 127.0.0.1 es el nombre genérico de mi tarjeta de red. Cada quien en sus casas, pues este es la IP genérica que tienen. O también podría haber escrito localhost. Ahorita puse así, pongo el puerto, el mismo. Y aquí, ahora sí, ha comenzado esta parte de aceptar. La instrucción 21 empieza a ejecutarse, se acepta, y ahora, como ustedes ven, necesito dos cosas. Necesito en el socket poner a alguien que va a ser el escritor y que va a ser el lector, ¿sí? Toda esta línea que viene a continuación, que dice print writer, es la clase, como su nombre lo dice, escritor e impresor. Fíjate qué le estoy diciendo aquí. Le estoy diciendo del socket del cliente, obtén el flujo de los datos, ¿sí? Esta es una bandera que se pone por defecto. Ahorita no vamos a detallarla. Simplemente lo que estoy diciendo es que vaya al socket y comience a jalar los datos que están ahí, ¿sí? Dice, pues ve y jala el flujo de bytes que haya allí. Y luego, el lector, como también está aquí, es una clase que se llama Buffered Reader, ¿sí? Va a necesitar algo, una clase que se llama Input Stream Reader. ¿Esto por qué es? Bueno, como no tengo forma de saber cuántos caracteres una persona puede escribir en el cliente, o sea, yo aquí podría escribir, ¿están de acuerdo? Un número grande de caracteres y hasta que le dé enter, es en el momento en que el servidor podría comenzar a leerlo. Que de hecho algunos de ustedes, como ahorita ya me comentaron, dice, pues es que hasta que dé en el segundo, en el segundo mensaje es cuando va a comenzar a trabajar. Sí, ahorita comentamos por qué hace eso. Pero bueno, no tengo manera de saber cuántos caracteres puedes escribir. Podría escribir nada más la H y decir, mira, sí, ahí está, ¿no? Está escribiendo la H. Entonces, por esa razón se pone un Input Stream Reader para que yo jale la información del socket, toda la información hasta donde le di Enter, ¿sí? Y después le digo que tome como lectura de ese socket, ¿sí?
para tenerlo aquí en el lector. La idea es tener dos apuntadores, escritores y lectores, ¿sí? Uno escribe y el otro lee, y voy a ir almacenando en una variable que se llama línea leída de tipo cadena, y le voy a preguntar, oye, mientras el lector, ¿sí?, está leyendo una línea, o sea, es diferente de nulo. Diferente de nulo quiere decir que yo he escrito algo. Si es nulo, quiere decir que no he escrito nada. En el momento en el que dice, oye, ¿hay algo diferente de nulo? Es decir, le estoy preguntando aquí, ¿escribió algo? Ah, sí, sí escribió algo. Entonces, ¿qué haces? Lo imprimes, ¿sí? Imprimes esa línea que acabas de leer, ¿sí? Y con esta termina hasta este momento todo lo que fue la comunicación del cliente. Este código del catch no se ejecuta porque obviamente todo se ejecutó de manera correcta, es decir, no hubo ningún error, no hubo algo que dijera no pude abrir el socket o que yo abruptamente cerrara el programa dándole clic aquí en el botón cerrar o haber presionado control C o control X para que terminara abruptamente, ¿sí? Hay una razón por la cual, si ustedes recuerdan cuando arranqué este programa, aquí dice, oye, no, ocurrió una excepción, no puedo escuchar, ya está el puerto en uso. ¿Por qué razón? Pues si ustedes ven, yo aquí abrí el socket, ¿sí? Lo abrí para aceptar conexiones, pero en ningún momento lo cerré. Por esa razón, se queda abierto en el puerto 6000 y ahí vive hasta que el sistema operativo determine que ya pasó mucho tiempo y que no está haciendo nada y lo elimine. O la máquina virtual de Java, el famoso garbage collector o el recolector de basura, también se percate de que el proceso, este programa servidor eco que está en el puerto 6000, ya no está ahí, pues lo elimine, ¿no? Esto es lo que en sistemas operativos nos hablaban de que era un proceso zombie. Sí, resulta que yo ahorita abrí un programa aquí que era en el puerto 6000, no lo cerré bien por una mala práctica de programación y entonces, ¿qué generé? Un proceso zombie, un proceso que no está haciendo nada. Es como el concepto nos lo dice, ¿no? ¿Qué es un zombie? Ah, es un muerto viviente, ¿no? O sea, está muerto, ya no hace nada, pero sigue vivo, sigue ocupando memoria ahí en el sistema operativo. ¿Sí? ¿Sí me explico, muchachos? Profesor. Sí, profesor. A mí me surgió ahorita una duda, es que la verdad no soy muy bueno en Java, Sí. pero ¿en qué momento es donde el servidor le manda el mensaje al cliente? En ¿Aquí? esa parte como, sí, es que esa parte como que no la puedo visualizar bien porque como, bueno, está siguiendo la lógica de la parte del socket, como que en mi mente no ve clara esa parte. Sí, mira, tal vez esto va a quedar más claro cuando, es que esto es del otro programa, pero me voy a adelantar un poquito para tratar de que lo veas gráficamente. Mira, cuando recibe la petición de conexión, un servidor en general, voy a revisar un poquito. Cuando creamos un server socket, esto es lo que pasa, ¿no? Yo tengo el servidor y creo el server socket. Aquí ya estoy a la escucha de peticiones. Siguiente, cuando acepto la conexión, crea otro socket, uno nuevo, porque si no, no podría atender nuevas peticiones. Aquí va a escribir y a leer a través de este socket, aquí va a transmitir. Y este server socket inicial va a quedar libre para escuchar ¿qué? Nuevas peticiones. Avanzo un poco más. Ahora sí, para entender un poquito, yo tengo que tener algo que son mis escritores y mis lectores. Y voy a tener algo que se llaman los buffers o los apuntadores para saber que aquí hay algo. Una cosa es que yo aquí escriba y envíe algo. Este cliente igual recibe, escribe, yo lo leo y lo almaceno aquí temporalmente. ¿Por qué lo tengo que almacenar aquí temporalmente? Porque me tengo que asegurar que he recibido toda la cadena de texto de cualquier tamaño
que puede venir en el flujo de datos. Y este apuntador, ¿sí? Que se llama línea de entrada, es el que me va a avisar ya se llenó y entonces lo va a poder desplegar si yo así lo deseara en la pantalla del servidor, cosa que no deseo hacer. Únicamente donde lo deseo hacer es del lado del cliente, que eso, si voy avanzando, esto es del otro código, pero para responder a tu pregunta, esto es lo que está pasando. Tal vez los nombres de las variables, como dices ahorita, te cuesta trabajo asociarlas, pero la razón es porque siempre vamos a necesitar en Java todas estas cuestiones de apuntadores, pero lo que estoy representando aquí, estas cajitas naranjas y esta verde, son buffers, pero para poder leer de esos buffers, como aquí en el teclado que estoy colocando aquí, tú escribes algo y va a un buffer, no va directamente a la tarjeta de captura del sistema operativo o alguna otra entidad en específico, sino primero va a un buffer y para poder leer yo de este buffer, yo tengo que generar un objeto que apunte aquí y que le diga, oye, ya escribió algo el usuario. Como ya lo escribió, te lo paso a ti, programa cliente, y tu programa cliente lo escribes y se lo envías al servidor, ¿sí? Eso es, digo, de manera gráfica, lo que está ocurriendo aquí en el código. Por esa razón ahorita dices, bueno, es que entonces, ¿este lector quién es? Pues lo que pasa es que el lector es una de estas flechitas que estás viendo aquí. Y otra cosa, ¿sí? Es ya línea leída, ¿no? La variable como tal, el buffer, por así decirlo, que almacena la información y que por eso la puede ir haciendo la impresión. ¿Sí me expliqué? Sí, maestro. ¿Sí? Bueno, espero haya quedado claro. Si no, ahorita de todas formas, falta complementar lo que está haciendo el cliente para que así ya se vea más gráfico. Pero bueno, entonces continúo. ¿O hay alguna otra pregunta? De ahí del try Sí. se cierra después de... Es que veo que hay otros corchetes. Ese Sí, corchete, nada. sí. Sí, bueno, ese es sintaxis de Java, ¿no? Sí, en realidad, o sea, estamos hablando de todo este proceso para que se lleve a cabo y una vez que se lleva a cabo, pues ya, si hubiese un error, pues se pasa aquí al catch y si no, pues hasta ahí se queda, ¿no? Sí, Sí, ok, sí. sí, ok, bueno. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa del otro lado, ya que estamos viendo el funcionamiento en el cliente. Otra vez, mira, si te fijas, va a ser muy similar. El código es bastante similar entre el servidor y el eco, perdón, el servidor y el cliente. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de socket que abrimos, pero ahorita vas a ver que prácticamente es lo mismo, ¿no? Tengo otra vez el paquete de entrada-salida, el paquete de red. Ya saben, este es para que yo sepa hablar, ¿qué? En red. Este es para qué? Para que yo sepa leer de teclado, desplegar en pantalla, en fin, todo el código que me da esa habilidad de escribir y actuar en red o escribir y leer en mi computadora. Muy bien. Entonces, declaro mi clase cliente, pongo la función principal, ya sabemos la variable args que es de argument string. Ponemos que también puede ocurrir una excepción de entrada-salida. Y aquí pregunto, oye, la longitud de args, ¿sí? De esta variable que acabo de leer aquí arriba, aquí, cliente de eco 127.001.6001, dice, ¿es diferente de 2? Sí, sí es diferente de 2. ¿Por qué? Porque aquí ya puse un parámetro que es 127.001, ese es la posición del arreglo 1, y esta, el 6001, es la posición del arreglo 2, de este arreglo Strix Args. Entonces, por esa razón,
pues no se ejecutó esta parte de aquí, ¿verdad? Si nada más hubiese escrito yo, bueno, vamos a hacerlo para que se vea. Si yo nada más hubiese escrito la pura IP, ¿sí? Java cliente de eco, que me dice, uso de consola, ¿no? Tienes que poner Java, tienes que escribir el nombre de este programa, tienes que escribir el nombre del host, del anfitrión, de la computadora, ¿sí? Y luego el número de puerto. Bueno, ya entendí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ya me vuelvo a conectar. ¿Aquí qué hago? Mira, aquí almaceno el nombre del host. ¿Cuál fue el nombre del host? Pues bueno, ya lo puse hace rato, 127.0.0.1. Y enseguida el número del puerto, que es el 6001. Ya sabemos que lo leo como cadena y lo tengo que transformar a entero. ¿Por qué lo leo como cadena? Porque así es la API de Java, ¿no? La razón por la que lo hace así es por la API de Java, ¿no? Si estuviésemos en Python o en otro lenguaje, pues lo podríamos leer directo como entero. Y luego entonces, si se fijan, aquí ya viene otra vez lo mismo que en el servidor, cuando venía el bloque try. Ya tengo definido a dónde me voy a conectar, a qué puerto, y entonces, ¿qué hago? Creo un socket. El socket echo dice aquí, pues pásame el nombre del host y el número del puerto. Aquí están. Con esto, yo ya reservé memoria para construir mi socket. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Dice, pues ahora necesito que generes tu escritor para que pueda escribir en el socket, ¿sí? Y lo vas a conectar con ese socket, ¿sí? Después, dice, vas a generar el lector con la clase BufferReader, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que la diferencia, si tú ves, este es output stream y este es ¿qué? Input stream. O sea, uno es salida, obviamente porque ahí escribes, o sea, va a lo que va a la salida, y aquí es input porque es lo que vas a ¿qué? A leer. Aquí para diferenciar un poco más, incluso le puse que hay aquí un teclado. Este escritor y lector, lo vamos a poner aquí como comentario, escritor y lector para el socket. Escriben y leen en el socket. Este cuate que viene ahora aquí, que si tú lo ves, esta línea 23 y esta línea 25, dices, pues son igualitas. Nada más que la diferencia es que aquí yo no le estoy pasando el socket, lo que le estoy pasando es system in. ¿Alguien que recuerde qué es system in? Si mal no me falla la memoria, era como para aceptar entrada del teclado, ¿no? Así es el teclado. Muy bien, muchas gracias. Es el teclado. Entonces, por esa razón aquí también le puse ese nombre de variable y le estoy diciendo que ahora vamos a asociar un lector al teclado. Quiero leer lo que alguien escriba del teclado en el momento que empiece a escribir en el teclado. Defino una cadena de texto que se llama una variable, que se llama usuario escribió, de tipo cadena, y pongo un ciclo while. Aquí dice usuario escribió. Bueno, ¿a qué va a ser igual? Pues léete una línea, ve y revisa aquí en teclado, en el lector, en el buffer reader, ve y lee, dime si el usuario ha escrito algo desde su teclado, ¿sí? Y lo vas a poner aquí. Cuando yo escribo algo, esta comparación que está aquí, ¿sí? De diferente de nulo, se cumple, se hace verdadera. Y entonces, ¿qué dice? Escríbele, el eco del servidor es lo que acabamos de leer del teclado. Aquí es donde está la respuesta a por qué espera 2 veces. No sé si lo ven. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, No, yo no. Esa Sí, parte sí porque, no me quedó no, clara, profe, la porque, verdad. bueno, en la parte de while lee una vez el teclado. Exacto. Entonces, ya va la segunda vez cuando imprime en la consola, está haciendo el eco. El servidor dice, es ese string, ¿no? Más otra captura del teclado, que es por eso que a la segunda ya empezamos a ver lo que estamos escribiendo. Exactamente, aquí le digo lee de teclado
Y aquí también le digo otra vez lee de teclado. Por esa razón, la primera vez dice, ok, yo escribo H, ejecutó esta, pero esta no se va a ejecutar porque le dice, pues estoy esperando otra vez, bueno, sí se va a ejecutar, perdón, pero está esperando que ¿qué? Que vuelva a escribir algo. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve que no tenga que escribir 2 veces? Nada más escribiendo, ¿no? Lo de usuario escribió, la variable. Exactamente, Usando la exactamente. variable. Usando la variable aquí. Por eso está aquí comentado. ¿Sí? Yo puedo aquí reemplazar esto de teclado readline y colocar el nombre del objeto usuario escribió, y ya entonces no voy a tener ese efecto de que tenga que escribir 2 veces lo que quiero que se vea en pantalla. ¿Sí? Esto lo hago siempre a propósito como para poder tener una dinámica con ustedes y que ustedes vayan siguiendo el código y se den cuenta qué va ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, esto fue todo el bloque try. No ocurre ningún error, al menos en el flujo que estamos ahorita. Por esa razón, pues no entra en un bloque de catch, donde le diga, pues no conozco el host, o sea, no sé quién es localhost. Obviamente, como estamos en un ambiente local, ahorita yo lo estoy ejecutando en un ambiente local, pues siempre vas a ver quién es el host. Pero esta excepción está destinada o está codificada para el caso en el que no pudiésemos encontrar al host. Es algo así como si yo escribo en mi navegador google.com y por alguna razón en ese momento Google estuviera caído, el programa pudiera decirme, así como en la web me dice, servidor no encontrado, página no encontrada, no hay internet, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿sí? Y lo mismo acá, que me dice, oye, pues lo que pasó es que no pude obtener permisos para leer y escribir. Yo como programa, que en este caso es la terminal dice el proceso terminal y tu programa cliente de Eco no pudo o no tiene permisos para abrir conexiones de entrada-salida. El sistema operativo no se lo tiene permitido, ¿no? Por esa razón podrían ocurrir estas excepciones, y si ven aquí, se pone esta línea de system exit. System, ¿quién es? Pues el sistema operativo, ¿sí? Sal, ¿no? Sal con una bandera de 1 para indicarle que el programa terminó de manera incorrecta, ¿no? El 1 es, recuerden que hubo un error, el 0 es que todo terminó de manera adecuada, o sea, el programa hizo lo que tenía que hacer y llegó a su finalización de manera correcta. No sé si me expliqué, muchachos, si vamos bien, porque ahorita lo que sigue pues es con el otro ejercicio, ¿no? El del servidor TokTok, el segundo. Sí, por mi parte entendí muy bien. Sí, por mi parte Sí, también. también, profe. Solo tengo una pequeñita pregunta. Sí, Yeshua. En los catch, la E es de la excepción, ¿verdad? La que está en naranja. Sí, claro, es el solo nombre, una sintaxis. que tú le pones, ¿no? O sea, aquí esta la podríamos bautizar como así, mi excepción, y no pasa nada. O sea, es el nombre con el que tú bautizas, con el que tú bautizas a tu hijito, ¿no? Son buenas prácticas que se utilizan en los códigos de Java, y simplemente es para no escribir nombres de variable tan largas. A lo mejor si yo hubiese puesto aquí L, E, S, pues a lo mejor para muchos sería más fácil. Para mí siempre es más fácil si le pongo un nombre que cuando lo lea digo, este es el socket eco, este es el lector. A lo mejor lo que faltaría aquí es decirle, es el lector del socket eco. Es el lector del socket, ya entendí, ¿no? Ese es el teclado de mi computadora, porque puede ser que el teclado ya no sea el de tu computadora, cuando ya estés, bueno, si esto lo pusiese en el servidor, pues el servidor estaría en otro lado y ya no sería el teclado de mi computadora, ¿no? Sería el teclado de alguien más. Pero esa es la idea. ¿Sí? ¿Sí me explicó, chicas, chicos? Sí,
profe, gracias. ¿Sí? Profe. Todo claro. Bueno, lo que sigue ahora es la segunda parte de la práctica 1 en cuanto a el ejercicio. Es muy similar, me voy a ir un poquito más rápido para que lo podamos alcanzar a ver. Ya en este no me voy a detener tanto, nada más voy a comentar algunas cosas necesarias. Esta presentación, perdón, que están ustedes viendo ahorita aquí en pantalla, la agregué en la sección de prácticas, allí en la práctica 1. Antes nada más estaba este documento PDF, el código, y miren, ahorita aquí ya puse el PDF. Esto no se los anuncia, o al menos yo no vi que en el tablón aparezca, por eso se los comento. Si ya habían bajado el código y el PDF de la práctica 1, esta presentación que ahorita estoy comentando está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos rápido a ver lo que sigue, que son la segunda versión bueno, no la segunda versión, es otra versión de utilizar sockets. Entonces, esos sockets son cliente TokTok, servidor TokTok y protocolo TokTok, ¿no? Esos tres son mis 3 archivos que vamos a revisar ahorita. Tienen literalmente lo mismo que la anterior, nada más la diferencia va a ser, obviamente, permítanme tantito, nada más voy a crear un nuevo para compartirles, para tratar de expresarme. Siempre me cuesta mucho trabajo esto de tratar de escribir, es lo que más extraño del ambiente presencial, el poder tener el pizarrón. Pero bueno, vamos ahí. Ya está. En el ambiente tradicional, yo tengo un cliente, yo tengo un servidor, ¿sí? Y así tenemos la comunicación. Este ejemplo que voy a representar ahora, lo que dijimos es que yo tengo un cliente, yo tengo aquí un protocolo y yo tengo aquí un servidor. De tal manera que lo que escribe el cliente primero pasa por el protocolo y del protocolo se va al servidor. Lo mismo del servidor, lo que me contesta, pasa primero el protocolo y de ahí llega al cliente. Esto es lo que se le conoce ya como, este modelo de aquí arriba es obviamente el modelo cliente-servidor. Este ya modelo de aquí abajo es el modelo de 3 capas. Las capas en computación se refieren a elementos de software que viven en alguna parte del código o del programa y que decimos, esta es mi capa 1. Creo que sí se ve ahí. Bueno, un garabato muy feo. 2 y 3 capas. ¿Sí? Modelo de 3 capas. Ya no es un modelo de cliente-servidor. Ya es un modelo ahora de cliente-servidor, ¿sí? Entonces, seguimos ahora sí, aquí. Muy bien. Entonces, en este programa, déjenme cambiar el directorio. Ahí estamos ya, ¿no? Abro otra terminal en el mismo directorio y aquí pues viene básicamente lo mismo que la vez anterior, servidor TokTok. Y le digo, me parece que ya no recuerdo si ya está el puerto, sí, ahí está ya el puerto. Y acá, pues lo que voy a poner es el cliente TokTok, ¿no? Y creo que es el puerto 4444, ¿sí? Y ahí empezamos a escribir, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y ahí ya está la comunicación. Es lo mismo que ya hicimos en el primer ejercicio, pero aquí introduzco el concepto de hilos. ¿Por qué? Porque necesito tener
Ahora sí me voy a regresar aquí al PowerPoint. Rápido. Les decía que ahorita vimos primero comunicación cliente-servidor 1 a 1 y después tengo que ver comunicación cliente-servidor 1 a muchos. Ya tengo muchos clientes, muchas peticiones de diferentes clientes y necesito utilizar el concepto de hilo, ¿sí? Entonces el servidor TokTok crea un socket, como decía aquí. Ese socket voy a escuchar peticiones de conexiones. Ese socket, ya lo dije, es server socket. Y si me regreso a verlo aquí en el código, es esta parte de aquí, ¿verdad? Servidor TokTok. Gráficamente que estoy viendo, server socket, new server socket 4444. Esto es lo que está pasando. Yo tengo en ejecución el programa servidor TokTok aquí, que es este representado con esta caja, y cuando llego a la parte de esta línea 12, se crea esta otra cajita que está aquí, server socket, y dice aquí ya solo escucho quién puede hacerme peticiones en ese puerto. Siguiente, lo que va a ocurrir, que cuando recibe la petición de conexión, ya lo dije hace rato, crea un nuevo socket, ¿sí? Y ahí empieza a escribir y leer a través de ese socket. Es decir, ya tiene comunicación con el mundo, ¿no? Estamos aquí. Como no hay errores, no entro a toda esta sección y me voy acá. Ahora sí, mira, si te fijas, aquí primero creó un server socket. Acá, ¿qué va a crear? Otro socket, que es el que estoy presentando aquí gráficamente. Server socket es el primero y client socket es el segundo, que es este que está aquí, es este que dice aquí, ¿sí? Aquí, cuando dice ya lo aceptas aquí para que este siga quedando libre, porque si no ya no podría aceptar nuevas conexiones si no creara este nuevo socket. ¿Sí queda claro esta parte para todos, chicos, chicas? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya está. Ahora, ya que lo aceptó y que no hay errores, pues seguimos acá y ya llegamos a la misma parte que expliqué hace un rato, ¿no? Necesito un escritor y lector para leer desde el socket, que es esta parte que sigue. Ahora sí, bueno, voy a tener que quitarlo así y ponerlo para que lo veas código y gráficamente. Vamos a tratar de acomodarlo. Ahí está, ¿no? Escritor salida, ¿quién es? Es este cuate que está aquí. Lector entrada, es este otro cuate que está acá, ¿sí? Y lo único que estoy haciendo es precisamente asociarlos para obtener el flujo desde el cliente, ¿sí? Tanto de entrada como de salida, ¿no? Estas son las funciones de escritor salida y lector entrada, ¿sí? Y después, aquí ya dice, vamos a declarar, aquí se los puse en comentario, dos variables que sirven para almacenar temporalmente lo que se lee y escribe en el socket. Es una variable de paso, ¿no? O recuerden que buffer es dispositivo de memoria intermedia. ¿Por qué tengo un buffer, por ejemplo, en el teclado? Pues precisamente para que la comunicación no sea muy rápida y atarrague, por así decirlo, perdón la palabra que estoy utilizando, atasque a la persona o al dispositivo que está del otro lado, ¿no? Es algo así como si les dijera que resulta que queremos hablar con una persona que habla muy rápido y no alcanzamos a entender lo que está diciendo, ¿no? Seguramente, por ejemplo, si a ustedes no les tocó, no, seguro que no les tocó conocer el acetato, los vinilos en música, o los cassettes, no sé, o si alguien de pura casualidad supiera de qué estoy hablando ahorita, sí, alguien. Sí, yo recuerdo los los cassettes y Sí, el profesor. Walkman. Sí, bueno, entonces no estoy tan viejo, pero El bueno. acetato, si Sí. lo rayabas, se echaba a perder. Exacto, pero sí, bueno, si los que los conocen, estos vinilos, se podían reproducir a 33 revoluciones por minuto o a 45.
Cuando tú reproducías a muy alta velocidad alguno de estos discos de vinilo, muchos decíamos de niño, se oyen las ardillitas porque no se oye así, clic, 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 ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Puede ser que el teclado, tú escribas muchísimas cosas y entonces, si eso se lo pasáramos directo a la tarjeta, podría ser que no tuviera la capacidad, la velocidad para interpretarlo y se saturara. Entonces, se hace como una estrategia para evitar eso, ponerle un buffer en el teclado. Para que tú escribas, se llena el buffer y entonces si se llena el buffer ya le avisa al sistema operativo, oye, ya tengo muchos datos. Entonces el sistema operativo puede decir, a ver, vengan esos datos, los proceso, los atiendo. Hay más datos, los proceso. Pero no que literalmente lo monopolice al sistema operativo el teclado. No sé si me explico. Es como si uno de ustedes ahorita comenzara a hablar conmigo, monopolizara la reunión de tal manera que los demás no tuvieran oportunidad de hablar porque está hable y hable y hable la otra persona. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Estas variables que ponemos aquí son temporales y por eso aquí están representadas con estas cajitas. Línea de salida, línea de entrada, ¿sí? Y luego entonces, fíjate que aquí ocurre algo importante. Crean el objeto protocolo, ¿sí? Que es el que les dije que va a estar en medio del cliente y del servidor. Y le decimos, oye, todo lo que recibas en línea de salida, ¿sí? Déjenme paso a la siguiente línea. Aquí está, aquí lo miren, aquí ya lo coloqué. Gráficamente, eso ocurre aquí en la línea 37. Se agrega esto que dice aquí protocolo PTT, ¿sí? Y entonces le decimos, oye, tú eres PTT, procesa, ¿sí? Procesa lo que hay de entrada, ¿sí? Y se lo asocias a línea de salida, o sea, a esta variable de acá. Lo que tú leas de aquí, se lo vas a pasar a él y línea de salida va a estar aquí literalmente al pendiente de cuando aquí se escribe algo. ¿Para qué? Para decirle al escritor de salida, ya hay datos, ok, escritor de salida, mándalos, ¿sí? Aquí hay un nulo, no hay nada, ¿sí? Aquí está lo que les decía del escritor de salida, ¿sí? Y que lo imprima ¿en dónde? En línea de salida para que vaya en el socket. Todo esto que acabo de comentar, se los puse aquí en comentarios, ¿sí? Y pues bueno, ya lo que sigue literalmente nada más es un ciclo infinito. Bueno, no un ciclo infinito, sino un ciclo donde siempre se está revisando lo que hay en lector de entrada, ¿sí? Que no es otra cosa más que o sea, cuando el cliente ha escrito algo y mientras eso esté ocurriendo, pasa lo mismo que en el código anterior. Yo voy escribiendo hasta cuándo va a ser la condición de terminación de este ciclo while. Dice, en el momento que el usuario cliente te escriba adiós, en ese momento nos salimos del ciclo while, cerramos, liberamos memoria, cierro todos estos apuntadores, objetos, cierro el socket y cierro el servidor. Aquí si te fijas, aquí sí cerré el cliente y el servidor, a diferencia del primer código donde yo no lo cerré y por esa razón el puerto quedaba ocupado y se generaba un proceso zombie. Aquí no, aquí todo se hace de manera adecuada y se cierra. Vamos a ver rápido qué hay en el protocolo, porque ya también estamos muy sobre el time. Aquí declaro variables static final. Si no recuerdan qué es esto, en C se le conocen también como defines, variables globales que no cambian, ¿no? Variables que tienen un valor siempre definido, como aquí es esperando, envía toc toc, pista enviada, otra. Estas variables, como ves, tienen un 0, un 1, un 2, un 3. Su función es decirme en qué punto de la conversación estoy. Es decir, estoy esperando que alguien escriba algo o ya envié un mensaje, un primer mensaje que es el envía toc toc, o sea, ya me comuniqué con el cliente. Este otro es que ya
no solamente me comuniqué con el cliente, sino que ya llevo un intercambio de mensajes, al menos 2 con él, o me está pidiendo otra broma y le estoy diciendo cuántas bromas llevo. Aquí están las pistas, ¿verdad? Que dice, ¿qué vas a decir? Juanito, pequeña anciana, caray, ¿quién? Las respuestas, ¿no? Juanito enciende la calefacción, hace frío. Yo no sabía que podías cantar. Salud, aquí hay una lechuza, aquí hay eco, ¿sí? Y este process input, este método, si ves, dice, es el texto recibido. Para que nos recordemos qué es, ¿sí? Acá, aquí está, ¿verdad? Process input, ¿sí? Process input aquí está, ¿sí? Estoy hablando de esta función, aquí en el servidor, aquí lo pusimos. Gráficamente fue cuando entramos aquí, que dijimos, ah, sí, mira, ahí, voy a poner ya todo el esquema para que se vea así completo. Cuando aquí está procesando, ¿no? Lo que ya leímos, ¿sí? Entonces me regreso otra vez a protocolo. Y aquí lo único que va a ocurrir es saber, oye, ¿en qué estado estás? Ah, bueno, si estás esperando, envíale toc toc. Si ya le enviaste un toc toc, pregúntale quién está ahí, ¿sí? Si no envió ni toc toc ni quién está ahí, dile, oye, se supone que debes de decir bla, 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 ¿no? Que si me regreso acá, a ver, espérenme, no, ahí no es. Es en el cliente, ahora sí. Fue aquí, ¿verdad? Que dice, ¿quién está ahí? Intenta de nuevo. ¿Quién está ahí? Intenta de nuevo, ¿no? ¿Sí? Que son estos mensajes, ¿quién está ahí? Intenta de nuevo, los que se están presentando. Oye, ya enviaste una pista, si no has enviado una pista, pues envíale otra, en fin. Este código, su única función es expresar precisamente la capa intermedia que está aquí, que recibe esa información y que la envía del otro lado, ¿sí? Entonces, de esta manera es como funciona estos ejemplos para el concepto de sockets, ¿sí? No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Yo, profe. Bueno, Sí, espero haya quedado claro para todos, chicos. Lo que sigue ahora es precisamente enfrentarme al ejercicio, ¿no? Obviamente es un ejercicio, pues, de más nivel, porque hay que construir este cliente o este servidor en C, ya no en Java, y que se puedan comunicar. Obviamente con el enorme reto que ya comenté, que es, oye, pero estos buffers a lo mejor yo no los necesito en C, o a lo mejor la variable que recibo aquí, los datos, necesito convertirlos para que Java los entienda. En fin, una serie de retos que yo quiero que ustedes visualicen, perdón, para que podamos entrar en la práctica 2 a ver cómo se hace la programación distribuida. Porque esto todavía es programación en red, programación de sockets. No es programación distribuida. Me gusta comenzar con este ejemplo para que tú vayas visualizando por qué necesitamos la programación distribuida. ¿Por qué no me puedo quedar con la programación en red? Porque si tú vas observando ahorita, yo aquí te digo que este es Java o que este es C, pero todavía ni siquiera entro a la parte más importante, que es, oye, ¿y esto es una PC? ¿O esto es un teléfono? ¿O esto es un Smart TV? ¿O esto es un sensor? Una Raspberry, un Arduino, ¿sí? Una pulsera, un smartwatch, no lo sé, y eso va a hacer que los programas que viven aquí adentro tengan que tener inteligencia para poderse seguir comunicando, y que obviamente los protocolos no pueden resolvernos todo esto, por eso necesito la computación distribuida. Pero antes de llegar a eso, necesito que te enfrentes a ese reto de escribir el programa en C y en Java y que los puedas comunicar, o que me digas, ya lo intenté, profe, este es mi código, no he logrado comunicarlos, ¿no? Necesito ayuda. ¿Correcto, chicos? ¿Chicas?
Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, espero que esté resultando, pues, si no aburrido, espero que sí al menos se vaya viendo lo que quiero reflejar y que podamos, pues, después avanzar a los ejemplos ya que tienen un poco más de vida, ¿no? Estos que les digo ya con web services, ver cosas con las páginas web y luego ir entendiendo cómo funcionan los modelos de Uber, de Netflix, de Google, de Spotify, de todas estas pues enormes plataformas tecnológicas, ¿sí, chicos? Bueno, pues con esto cerramos la sesión de hoy que fue, como dijimos, de repaso, de refuerzo. Y bueno, pues nos veríamos el miércoles para comenzar a abordar ya la parte de cómo hago programación distribuida para que el viernes hagamos la práctica 2, que esa sí ya es con un enfoque distribuido. ¿Sí? Y en la práctica 3, que ya será hasta la otra semana, ahí sí, ya entraremos de lleno a programar distribuido, ya no programar en red, sino programar distribuido. ¿Correcto? Sí, profesor. Profesor, Bueno, yo tengo una duda. Sí, Bueno, ya ve que en Java pues no importa si estamos en Linux, Mac o Windows, pero en C sí importa. claro. En clase de programación avanzada todos lo vimos en Linux, pero ¿usted cómo lo va a revisar? Como ustedes quieran presentármelo, si quieren presentármelo en Linux o en Windows, no hay problema con eso. De hecho, esa es la idea, ¿no? Que ustedes se den cuenta que a lo mejor su versión de Linux no podría funcionar con una versión de C de Windows. Esa es parte de lo que quiero que ustedes reporten. Hice pruebas, mire, pues yo lo hice en Linux, yo lo hice en máquina virtual, no sé si utilicé Hamachi, no utilicé Hamachi, en fin, todos esos detalles, muchachos. ¿Sí me explico? Gracias, profe. Sí. Bueno, Ok. bien, pues podemos ir en paz, muchachos. Nuestra clase ha terminado. Que tengan un buen comienzo de semana. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Hasta profe. luego, cuídense Hasta todos. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Luego, profe. Hasta luego, buena tarde. Gracias, prof. Hasta luego, Luisa.